Hola familias, ¿qué tal? Me llamo Rocío y hoy vengo a hablaros de ambientes preparados. No sé si alguna vez habéis estado metidos, inmersos en una actividad que hiciera frío o calor, pasase el tiempo o tuviéramos que volver a casa, no éramos conscientes de ello. Estábamos ahí, involucrados en la tarea y muy concentrados. Bueno, pues a este estado lo llamamos nosotros estado de flow. Es un estado que se da en estado de aprendizaje interconectado, donde las neuronas están a toda potencia y sin embargo nuestro cuerpo y nuestra tonalidad es totalmente relajada. Bueno, pues este aprendizaje se da en ambientes relajados. Estos ambientes relajados se pueden dar de manera natural e incluso este estado de flow, es decir, sin darnos cuenta podemos pasar por el campo y tener una gran idea, por la playa y que se nos ocurra un gran proyecto. Sin embargo, nosotros estamos aquí para deciros que también se puede llevar este ambiente preparado a casa. ¿Cómo preparamos ese ambiente? Pues de eso vamos a hablar ahora. Preparamos el ambiente con las características que vamos a contar a continuación. Deben de ser ambientes neutros, cálidos, limpios de impurezas, es decir, que no estén sobrecargados. Normalmente tenemos habitaciones muy llenas de materiales, de estimulación visual, que lo único que hace es sobreexcitarnos, y sobre todo en niños y niñas. Con lo cual, menos es más. Y en los tiempos que corren es bueno saberlo, puesto que se acercan las navidades y a veces pensamos que por tener más, nuestros niños y nuestras niñas van a tener más posibilidades. Y no es exactamente así. Es mejor tener menos y más calidad. ¿Cómo son las características de un ambiente preparado? Un ambiente preparado no debe ser sobreestimulado. Es decir, las paredes deben de ser cálidas, tonalidades neutras, donde todo esté en orden, clasificado, limpio. Que haya un orden determinado no quiere decir que de vez en cuando no podamos introducir cambios para que no nos aburramos con distintos materiales y haya variedad. Por otro lado, no debe de haber peligros activos. Nosotros cuando salimos de la habitación tenemos que tener claro que es un lugar seguro, donde ellos y ellas van a estar autorregulándose en su juego y me puedo ir tranquila a la habitación de al lado que no va a haber ningún peligro activo. Un ambiente preparado también tiene que tener unos límites, unas normas, unas reglas establecidas. Cada familia tiene sus normas. ¿Por qué? Bueno, pues porque depende de muchos factores. Que haya personas mayores conviviendo con vosotros, que no es lo mismo que sea un piso a que sea un lugar o una casa que tenga un patio. Es decir, que cada lugar te va a cubrir unas necesidades concretas. Esto no quiere decir que tengas que tenerlo todo. De hecho, menos es más. Normalmente es mejor tener menos materiales de más calidad que muchos materiales que están normalmente creando ruido visual a nuestro alrededor y que solamente, como dijimos antes, crea sobreestimulación en los niños y en las niñas. Por otro lado, si nuestra intención es que estos chiquillos sean autónomos, cada vez más autónomos, tened en cuenta que debe de existir un lugar donde puedan ensuciarse. Normalmente decimos que tengan una mesa propia, una mesa que no tiene que ser muy nueva, que puede ser barata, una mesa amplia, donde tengan posibilidades de mancharse, de experimentar, de investigar y de crear sin tener la preocupación de estar manchando algo que sea de adultos y que en ese momento no quieran, no queramos que ensucien. Por otro lado, los niños y niñas necesitan experimentar con distintos materiales. Cuando están a solas, van a tener materiales autocorrectibles para que nosotros no tengamos que estar pendientes. Pero en otros muchos momentos necesitarán nuestra presencia activa. Cuando hablamos de presencia activa es de estar para ellos, no estar mirando el móvil, no estar escuchando a otra persona, sino estoy aquí para ti por si necesitas que te explique un material determinado. No, estos momentos, por supuesto, están en constante fluidez para que también se cubran las necesidades de los adultos. ¿Cuáles son las intenciones de estos ambientes preparados? Una primera intención que para mí es muy importante es la de autorregulación. Por desgracia, hay muchos niños y niñas que cuando son adultos no saben qué les apetece hacer en cada momento. Y es curioso porque esto suele suceder
cuando casi todas sus actividades a lo largo de su vida han sido dirigidas desde el exterior. Es decir, te han ido diciendo a lo largo del día constantemente lo que tenías que hacer. Con lo cual llega un momento en que no te conoces a ti mismo lo suficiente como para saber qué te apetece hacer en cada momento. Cuando nosotros preparamos este ambiente con muchas posibilidades y le damos opciones, una de nuestras intenciones es precisamente darle la posibilidad de elección, de conocerse a sí mismo y saber qué actividades le gustan más, qué actividades le gustan menos o en qué momentos distintos puede apetecernos más una cosa u otra. También la autonomía. Otra de las intenciones nuestras es que sean cada vez más autónomos. Al tú darle diversas actividades, algunas autocorregibles y otras que requieren nuestra presencia, vas a equilibrar ahí qué actividades son más autónomas para que el niño o la niña aprenda que el aprendizaje depende de uno mismo. Y esto es muy importante. Por otro lado, como adultos, cuando estamos preparando en casa un ambiente pensado, reflexionado, co-creado en familia, le estamos dando la importancia que tiene el juego. Una importancia que en muchos casos se nos olvida. El juego es importante porque los chiquillos aprenden destrezas, habilidades, formas de relacionarse ante la vida. Y no lo podemos olvidar. Es muy importante tomar en serio tu ambiente preparado. Ahora vamos a hablar de ambientes para niños y niñas que comprenden edades entre 3 y 6 años y entre 7 y 12 años. Los ambientes son los mismos, pero los materiales van evolucionando con la edad. Ambientes como prelectura o lectura, precálculo o cálculo, ambientes de juego simbólico o dramatización, ambientes corporales exteriores, corporales interiores, ambientes que tienen que ver con juego estructurado y no estructurado o con materiales artísticos y de creación. Es decir, que hay una gama extensa de materiales que podemos tener en nuestra habitación y muchas de ellas son incluso gratuitas porque se pueden adquirir en muchos lugares. Ahora los vamos a ver. Ahora vamos a hablar del juego simbólico que va hasta los 6 años y del juego de ensayo de la vida, que sería a partir de los 6-7 años. Nosotros tenemos que delimitar muy bien estos dos tipos de juegos. Uno, en el primero, lo que se hace normalmente es hacer como. Es decir, yo hago como que cocino, yo hago como que juego a las casitas, yo hago como que estoy curando a alguien. Sin embargo, cuando pasamos ya a otra etapa, en la etapa primaria, se empieza a hacer de verdad, se hace un ensayo de la realidad. Si yo cocino, cocino de verdad. Si yo hago carpintería, ya empiezo a utilizar materiales donde realmente se construye algo. A nuestro nivel, pero se construye algo. Si, por ejemplo, estoy trabajando en un huerto, estoy trabajando de manera real. No es un juego que simbolice, sino que ya empezamos con juegos más reales. De esto tenéis un abanico de posibilidades, ¿vale? Tanto adquiridas en un almacén como en la propia naturaleza. Nada más que se necesita tierra y semillas para crear un huerto. O cocinar, cocinamos todos. No necesitas tener una gran cocina para que el niño o la niña aprenda a cocinar. Pequeñas cositas y cada vez más complicadas. Ahora vamos a hablar de materiales para la vida práctica. Algo tan sencillo como abotonar, coser, hacer trasvases de materiales, coger con pinzas cualquier cosa, trabajar con material sensorial, muy importante, material que trabaje la escucha, el tacto, la visibilidad, el esconder algo y que tengan con la mano que saber qué es lo que hay detrás. Es decir, son juguetes y juegos que podemos hacer nosotros mismos y que están en nuestra vida diaria. Y algo tan fácil y tan sencillo que normalmente además tenemos ese tipo de materiales en casa, deberíamos de tener un espacio dentro de ese ambiente preparado para que pudieran escoger esas situaciones en cualquier momento. Ahora vamos a hablar de los materiales de aprendizaje. Son aquellos materiales que sí que tienen un objetivo concreto pedagógico o didáctico. Normalmente en casa solemos tener puzzles, dominós, ajedrez, ese tipo de juegos o de mesa que sí que tienen un objetivo detrás, ¿no? Pueden ser materiales, por ejemplo, de geografía, sobre naturaleza, de investigación concreta de laboratorio, puede ser también bloques de construcción, dominos, es decir,
todos aquellos materiales que nosotros consideremos que tienen un objetivo concreto. Y estos materiales sí que normalmente se compran, aunque también normalmente lo que nosotros recomendamos es que se intercambien estos juguetes o juegos con primos, con hermanos, porque normalmente tienen un tiempo limitado hasta que adquieren la destreza. Cuando adquieren la destreza normalmente pasan a otra cosa. Por eso es importante la variedad y la variación de materiales, ¿vale? Dentro de los materiales de aprendizaje también están los libros. Los libros es bueno tenerlos en un lugar tipo revistero, que estén a la vista, que estén de manera que se vean bien, que se vean bien la portada y que haya variedad, que haya tebeos, que haya revistas, que haya cuentos, que haya fábulas, que haya novela juvenil, que haya álbumes ilustrados, es decir, variedad. Es muy importante la variedad. Cuando dijimos antes que no había que comprar tanto, era cierto, hay muchas opciones hoy en día. Las bibliotecas, sobre todo en Alcalá de Guadaira, hay dos muy importantes y que están a la mano de todo el mundo. Son libros gratuitos que además os permiten ir cambiando continuamente los álbumes ilustrados unos por otros, las novelas, etcétera, etcétera. No es necesario estar comprando continuamente. La biblioteca del Colegio San Mateo normalmente también está disponible. Ahora tenemos restricciones, pero también está disponible. Es decir, que tenéis variedad de opciones e incluso intercambiaros los libros con otras personas. Pero que haya variedad es importante y que el lenguaje esté presente continuamente delante de los niños y las niñas también es importante. Luego vamos a hablar de la actividad corporal de patio o de exterior, ¿vale? Necesitan lugares siempre, ¿vale? Necesitan lugares siempre para hacer determinadas actividades que no pueden hacer en casa, a no ser que tengas un patio grande, ¿de acuerdo? Pero necesitan trepar, necesitan escalar, necesitan saltar, necesitan colgarse de algo y esto es una necesidad que tienen. Si no se lo permitimos, si no le damos opciones para adquirir esas habilidades corporales, pueden tener distintas deficiencias cuando sean mayores. Y es importante tenerlo en cuenta. Pelotas, materiales de puntería, materiales para tirar, materiales para jugar en reglas, con otros compañeros y compañeras. Es decir, también hay momentos de la vida en que necesitan competir con una regla determinada siempre y cuando estemos presentes para que las competiciones sean sanas y siempre desde un espíritu de seguir mejorando y competir contigo mismo, para mejorar contigo mismo, no con los demás. También hay juegos de destrezas para que esas destrezas que tú vas adquiriendo y habilidades corporales vayan mejorando y siendo cada vez más finas, hilando más fino. Todo esto necesitan unos lugares determinados. Si no lo tenemos en casa, tendremos que buscarnos en algún lugar externo. Tenemos una gran ribera y unos grandes lugares en Alcalá. Ahora vamos a hablaros de los materiales artísticos, instrumentos de música, dispositivos de audio que les permitan escuchar música del mundo, agudizar el oído. También que tengan una mesa concreta, como dijimos anteriormente, para crear, donde haya colores, lápices, bolígrafos, folios en blanco, materiales de todo tipo, goma eva, cartulina, lo que vosotros consideréis, pero que siempre tengan un lugar de creación, donde puedan pegar, puedan quitar, puedan poner, puedan hacer collage, es decir, que ese espacio es para ellos y donde sus representaciones, donde sus obras o sus creaciones no se tiren a la papelera, sino que sean ellos los que decidan qué hacer con ello, siempre y cuando haya un límite de espacio, evidentemente, ¿vale? Por otro lado, el juego espontáneo. Ya terminamos con este. El juego espontáneo es quizás de los juegos más interconectados que existen, puesto que todos los juegos de los que hemos hablado anteriormente conectan aquí. Conectan de manera espontánea, fluida y en el momento que menos te lo esperas. De repente ves que un niño o una niña ha puesto en la habitación, pues no sé, telas colgadas en el techo, pero que a la misma vez está pegando con pegamento algo en esa tela o un cartel y donde por otro lado hay música de fondo. Es decir, todos esos aprendizajes, todos esos materiales de repente fluyen en una creación concreta donde niños y niñas están inmersos y donde posiblemente
muy posiblemente sí que haya ese estado de flow del que hablamos en un principio. Y estos momentos son maravillosos, no le quitemos importancia, no le quitemos la prioridad y la magia de esos momentos, porque ellos y ellas lo necesitan. Y nosotros y nosotras también. Así que nada, espero haber aportado algo, que, que vuestros ambientes estén cada vez más preparados y más relajados. Y nada, nos vemos pronto para hablar de otros temas. Un abrazo.